Dios les bendiga. Amén a cada uno de ustedes en esta tarde o ya noche. Qué bueno que están acá. Amén. ¿Puede darle un aplauso a Cristo? ¿Puede decir un gloria a Dios? ¿Puede decir aleluya? ¿Puede decir Cristo vive? Amén. Y abra la Biblia, la palabra de Dios en el libro de Josué. Capítulo 6, vamos a estar leyendo del versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios: ahora Jericó estaba cerrada, dice bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Versículo 4. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. El título o el tema de esta noche es la valentía de la fe. La fe es confiar completamente en la palabra de Dios. Amén. La fe, lo vamos a decir, es confiar completamente en la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. Es confianza incondicional en lo que Él dice, sobre la base de lo que Él ha dicho. El hecho es que o confiamos en lo que Dios dice, o confiamos en nuestros propios esfuerzos. Yo le aconsejo que confíe en lo que Dios dice. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Amén. Y lo que la palabra de Dios dice es verdad y se cumple. Amén. Si usted y yo notamos, más adelante lo vamos a mirar, he tomado este pasaje como para referirme, porque hay un pasaje paralelo que habla de todo esto que se encuentra en el libro de Hebreos. La fe, ilustrada en Hebreos capítulo 11, es la que toma la palabra de Dios como viene y actúa basada en ella, arriesgándolo todo. Quiero hacer una pequeña introducción a lo de la fe. La fe es que no pregunta. La fe no pregunta, la fe no pide señales o dirección milagrosa. La fe se cree o no se cree. Si no se cree, pues nos falta fe. Porque cuando muchas veces buscamos señales, buscamos maravillas, muchas veces buscamos explicaciones que podamos entender o en lo que podamos gloriarnos. Déjeme decirle que cuando buscamos señales, eso no es fe. Muchas veces decimos: yo le voy a creer si usted me dice, si me da un ejemplo, si me hace ver esto. Por eso un domingo de estos yo lo dije de una manera así, y a veces no me gusta hacerlo porque quedamos con muchas preguntas. Y lo dije así, que los milagros no producen fe, pero la fe produce milagros. Amén. Porque le digo, si nosotros vamos a un lugar porque se dice que hay esto, que hay lo otro, eso ya no es fe, sino que estamos yendo por lo que se dice. Y cuando le digo, buscamos señales, maravillas, explicaciones que podamos entender, eso no es fe. Eso es duda, que busca pruebas
a su alrededor. Cuando nosotros pedimos una evidencia es porque dudamos. ¿Estamos de acuerdo? Pedimos demostraciones, eso entonces no es fe. Todo aquello que requiere más que la palabra de Dios es duda, no es fe. Por eso nuestra fe está, nuestra confianza, lo dije hace un momento, la confianza incondicional es en lo que Dios ha dicho. Amén. Si Dios lo dijo, yo le digo que lo crea. Amén. Si Dios lo ha dicho es porque así es, así ha sido o así será. Es como nosotros cuando creemos, y siempre hablando de la fe, siempre me gusta usar esta ilustración porque es la mejor ilustración que podamos encontrar. Cuando usted creyó, ninguno de nosotros vimos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero que por la fe creemos que Él estuvo en esta tierra, vivió, estuvo acá entre nosotros, vivió aproximadamente 33 años. Amén. Vino a pagar, a morir por nosotros los pecadores. Tenemos las evidencias que le digo, la fe en qué. ¿Quién es la que nos dice que Cristo murió por nuestros pecados? Es la palabra de Dios. Y nosotros hemos creído en la palabra de Dios, que Cristo vino a este mundo a morir por los pecadores, a morir por usted y por mí. ¿Lo cree usted? Amén. Entonces, creemos eso. Nadie nos tuvo que dar una evidencia, sino que lo creemos porque la palabra de Dios nos dice. Entonces, no solamente, si creemos en la salvación, que es por medio de la fe, tenemos también que creer en las otras cosas que la palabra de Dios nos dice, porque ahorita que avancemos vamos a ver un poco más el detalle de lo que queremos aplicar a la escritura que leímos en esta hora. Déjame decirle, a veces Dios puede dar explicaciones y razones para la palabra, pero no está obligado a hacerlo. Y déjeme decirle, la fe no demanda explicaciones. La fe es creer. ¿Cuál es la definición que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1? ¿Es pues la fe la certeza de lo que se espera? Ok, oiga lo que dice, la certeza. Usted está seguro de que así va a ser. Es la convicción de que usted no lo ve, pero ya lo tiene, porque si lo mirara entonces ya no es fe. No está creyendo en todo eso. Porque Jesús le dijo a Tomás estas palabras: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y le digo, y ahí se aplica que nosotros no vimos, pero hemos creído, amén, a la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, la fe se opone a la naturaleza humana y la fe es opuesta al sistema de este mundo. Le digo, ¿por qué decimos eso? Mire, porque la naturaleza humana es de una manera que le dice, haz esto y vas a tener ese resultado. Tiene que ver algo físico. El sistema del mundo de la misma manera. Pero la fe suele exigir que aceptemos de Dios aquello para lo cual no vemos la lógica o no vemos la razón. Cuando hablamos de todo esto de la fe, muchas veces las cosas que nosotros creemos no tienen, vamos a decir, de poderlo explicar, o tal vez va en contra de la razón. Mucha gente no puede entender que nosotros nos reunimos en este lugar, o todos aquellos cristianos que nos reunimos a adorar un Dios que no vemos, y nos catalogan de locos por hacer lo que estamos haciendo. Va en contra de la razón. Por eso muchas personas quieren ver algo. A veces se les hace más fácil adorar a una imagen que adorar a un Dios que no se ve. Pero nosotros tenemos, no solamente no lo vemos, pero lo podemos sentir. Amén. Porque la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, la fe cree y obedece a Dios.
Le creemos, pero también obedecemos a Dios porque sabemos que Dios no puede mentir. Dios no puede equivocarse. Dios no puede salir derrotado. Amén. No se puede sobrepasar. Entonces nosotros, fíjense, al dar esas declaraciones, la Biblia dice que es imposible que Dios mienta. Dios no se equivoca. Entonces eso nos trae la convicción a nosotros a seguir creyendo en la palabra de Dios. Sin dudar, sin ninguna duda, a creer a la palabra de Dios. Nosotros somos de los que creemos que Cristo viene por su iglesia. Amén, amén o no amén. Así es, entonces estamos creyendo y tenemos que estar, dice, esperándolo de esa manera. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero que Él dice que viene. Mire, de hecho, con un Dios como el que nosotros adoramos, no tiene sentido hacer algo diferente o a confiar, sino a confiar en Él y obedecerle. El que las personas no obedezcan a Dios, dando la evidencia que hay, aunque no lo vemos, le digo, lo vemos a través de la vida, de cómo Dios nos transforma en lo que Dios hace. Pero para nosotros debe ser siempre confiar en Él y obedecerle. Cuando hablamos de la incredulidad no puede haber un Dios como el que nosotros miramos, porque las personas dudan. Amén. ¿Por qué? Porque la incredulidad, le digo, ellos consideran locura la confianza y la obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque la incredulidad, ellos caminan por vista. Y la Biblia dice que nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe. Caminamos por la fe en el Señor. Amén. Entonces, la fe pues tiene su base en la actitud de una persona hacia Dios. La fe tiene su base en la actitud de una persona a Dios. Está en nosotros en creerle ¿a quién? A Dios. Si usted no le cree, pues no es culpa de Dios, es culpa suya. Amén. ¿Por qué? Mire, solo el Dios verdadero, el Dios soberano, el Dios, ¿cuántos saben que Dios es soberano? ¿Cuántos saben que Dios es amoroso? ¿Cuántos saben que Dios es fiel? ¿Cuántos saben que Dios es omnisciente? ¿Cuántos saben que Dios es omnipotente? ¿Cuántos saben que Dios es santo? Amén. Entonces, esas declaraciones merecen nuestra confianza. Si Él nos ama, si Él es fiel, si Él todo lo sabe, Él todo lo conoce y todo lo puede, ¿a quién se va a acercar? A Dios. Hay que buscar de Dios. Entonces, por cuanto los héroes de Hebreos 11, todos ellos, y ahí es donde, si quiere vamos a Hebreos capítulo 11, porque ahí es donde vamos a está el pasaje paralelo que queremos usar en esta noche para aplicar el pasaje que estamos leyendo en esta hora. Todos los héroes que son mencionados ahí en Hebreos conocían a este Dios. Ellos confiaron completamente en Él. Cada uno de los que están mencionados ahí. Pero si usted se preguntara, hermano Walter, ¿cuál sería la señal más grande de la fe verdadera? O una de las señales. ¿Sabe cuál es? Esa sería la valentía. Tener el valor de creerle a Dios. Déjeme decirle, se requiere de valor. Creer y seguir a Dios no es tan fácil cuando las cosas van bien. Cuando la mayoría de a nuestro alrededor son creyentes y cuando nuestra fe no nos cuesta mucho, por decirlo de una manera. La fe se demuestra. Hubo una serie que estuvimos predicando de Santiago, cuando enfrentamos el desastre.
cuando enfrentamos la prueba, cuando enfrentamos la persecución y cuando a pesar de todas esas cosas usted sigue sin vacilar diciendo: yo dependo del Señor, yo creo en ese Dios que me ha dado la salvación. La fe es la fuente de la valentía, de creerle a Dios. No es que tenemos una fe grande por ser muy valientes, pero déjeme decirle lo contrario. Somos muy valientes, ¿sabe por qué? Porque tenemos una fe grande. Se lo voy a volver a decir para que lo escuche. No tenemos una fe grande por ser muy valientes, somos muy valientes porque tenemos una fe grande. Romanos capítulo 8, versículo 28, ¿qué dice? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, y nuestra fe no es en nosotros. Por eso le digo, tenemos dos opciones: poner nuestra confianza en lo que Dios puede hacer, o poner la confianza en lo que nosotros podemos hacer. La Biblia dice que nosotros sin Dios nada podemos hacer, pero con Cristo dice que lo tenemos todo. Y si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene la bendición de Dios. Usted tiene, aleluya, lo que usted necesita para seguir hacia adelante. Amén. Podemos tomar el ejemplo de Moisés. Moisés tuvo la valentía de ir y enfrentarse a Faraón. ¿Usted cree que fue fácil? No. Pero él creyó a la palabra de Dios. Le dice, ¿por qué? Porque él era el que lo había enviado. Y fue y se presentó. Pero aparte de Moisés, el libro de Hebreos también menciona a otros que tenían la valentía de la fe, de creerle a Dios. Y déjeme decirle, la valentía de la fe conquista, oiga esto, en las luchas. Y usted y yo sabemos, hermanos, que la vida es siempre una lucha para el creyente. ¿Sí o no? Siempre estamos luchando en contra de la adversidad. El camino de Dios no es el camino del hombre. ¿Estamos de acuerdo? Dios tiene, y mientras el creyente esté en el mundo, tendrá que luchar en ese conflicto. De que si queremos seguir nuestro camino, nuestra voluntad, o queremos seguir la voluntad de Dios. ¿Y sabe cuál es el arma eficaz para poder ir en el camino de Dios, o la que poseemos? Es nuestra fe. Esa es la mejor arma eficaz. ¿La fe en quién? En Dios. La fe en su palabra. ¿La fe en qué? En sus promesas. Cuando pensamos, cuando el Señor, creemos a las promesas de Dios y decimos, pues el Señor ha dicho, Él ha prometido, yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé, amén, en todo momento yo estaré allí. Entonces, nuestra fe es la mejor arma para poder seguir hacia adelante. La fe en quién? En Dios y en su palabra. Y precisamente por esa fe por ser cristianos, llegan muchas de nuestras luchas a nuestra vida. Y solamente por la fe podemos enfrentarlas y conquistarlas. En muchas ocasiones, cuando pasamos por diferentes dificultades, en el momento sentimos que Dios no está con nosotros. Pero después de haber llegado a puerto seguro, después de haber salido, ver la claridad, la luz al final del túnel, declaramos estas palabras: si Dios no hubiese estado conmigo, dice, yo no hubiese podido soportar esta prueba. Amén. Reconocemos al final que el poder de Dios, el favor de Dios ha estado, y que porque Dios estuvo con nosotros es que pudimos alcanzar y llegar al otro lado y pasar la prueba victoriosos y seguir hacia adelante. Amén. Leímos el pasaje de Josué capítulo 6, que es la conquista de Jericó. Pero ¿cómo fue que cayeron los muros de Jericó? ¿Cuál fue la manera? Vea Hebreos capítulo 11, versículo 30. Ahí está el pasaje que menciona. Hebreos capítulo 11, versículo 30. Dice, por la fe
cayeron los muros de Jericó después de rodearlos, ¿qué dice? 7 días. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y vamos a hacer un poquito, según los historiadores, los muros de Jericó eran estructuras grandes. Y dicen que las ciudades de esas, o las murallas de algunas ciudades de esa época eran tan anchos, dicen algunos, en la parte superior que podían pasar, ir 2 carros arriba manejando. Estamos hablando que tenían tal vez que unos 12 a 14 pies de ancho las murallas arriba, las que estaban cubiertas, dice. Jericó era una ciudad fronteriza ubicada estratégicamente cerca de la desembocadura del río Jordán, y sus muros estaban designados para proteger del más fuerte enemigo. Para esa época, pues, se puede decir que Jericó era prácticamente impenetrable, que no había manera de cómo poder entrar a esa ciudad por el tipo de muralla y el ejército que tenía. Jericó, vea esto, era el primer obstáculo que el pueblo de Israel tenía para poder entrar en la tierra prometida. Y desde el punto de vista humano, era un obstáculo insuperable para el pueblo de Israel. Ese era algo que parecía imposible. La ubicación, lo dijimos, era una ubicación estratégica. Sus muros eran altos y anchos y sus soldados estaban entrenados y bien armados. Pero quiero que regresemos 40 años más tarde, cuando por primera vez el pueblo de Israel tuvo la oportunidad de conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán. Dice la palabra de Dios que cuando llegaron ahí enviaron 12 espías. Todavía estaba Moisés en vida, porque Dios les había dicho que tomaran la tierra, pero ellos decidieron enviar a 12 espías. Y 10 de los espías trajeron un reporte básicamente negativo. No era que era impreciso, no era que estaban de una manera diciendo mentiras. Sí, tal vez había un poco de exageración en lo que estaba diciendo, pero básicamente era correcto lo que ellos estaban diciendo de las ciudades amuralladas. Porque Deuteronomio capítulo 1 versículo 28 dice estas palabras: ¿a dónde subiremos? Después de que ellos recibieron el reporte. Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos a los hijos de Anac. Este fue cuando el reporte, 40 años antes, cuando un reporte de los 10 espías. Pero si miramos bien la escritura, Moisés no los reprendió por el reporte que dieron. Moisés no lo reprendió porque el informe fuera erróneo, sino por la incredulidad de ellos. Y el miedo, no solamente los 10 espías hubo incredulidad en ellos, sino que cuando transmitieron el mensaje, ellos mismos lo transmitieron con miedo y transmitieron el miedo al pueblo. Porque si usted ve el versículo 28, 29 y 30 de ese mismo pasaje de Deuteronomio capítulo 1, dice: entonces os dije, hablando Moisés, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de nosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Vea bien, tome esto. El pueblo de Israel había mirado las 10 plagas que cayeron sobre Egipto y cómo habían destruido a los egipcios. No solamente de eso, el pueblo de Israel había mirado
Y aquí una explicación para decirle que la fe, que los milagros no producen fe. Ellos miraron cómo el mar rojo se abrió y cómo ellos pasaron en seco. Y después de que ellos pasaron en seco, el ejército de Faraón vino y el mar se los tragó, vamos a decir, y los ahogó. Más adelante caminaron y les faltó el agua. Y dice que Dios le habló a Moisés y que le hablara la peña y salió agua. Más adelante tuvieron hambre y el Señor les sació, les mandó el maná del cielo. Más adelante querían carne, el Señor les mandó carne. Y cada una de veces, a través de los años, ellos estuvieron experimentando el poder de Dios. Y ahora llegan y el Señor les dice, vayan y tomen la tierra prometida. Pero ellos envían a los espías y 10 de ellos traen un reporte de incredulidad. Que no era que no podían, porque Dios estaba diciendo, yo les he entregado, yo estoy con vosotros, dice, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Déjeme aplicarlo a su vida personal. Usted ha visto el poder de Dios en su vida. Amén. Usted siga creyendo que Dios puede hacer cosas especiales en su vida. Dios no lo ha dejado. No dude del poder de Dios, que la incredulidad no llegue a su vida. Si Dios lo ha hecho en el pasado, le ha sacado adelante, usted cree que Dios lo va a dejar a medio camino, pero si usted duda, nosotros tenemos que seguir creyendo que nuestro Dios está con nosotros. Él va adelante por nosotros, Él nos ha dado las señales, Él ha estado con nosotros en nuestra vida, no nos lo han contado, sino que ahora permanecemos porque Dios está con nosotros. Usted está acá porque Dios está con usted. Usted ha podido vencer en todos estos años en su vida cristiana porque Dios ha estado con nosotros. Y así tenemos que seguir avanzando. Hemos visto con nuestros propios ojos manifestado el poder de Dios. Y por eso digo, tenemos que seguir con esa actitud de reconocerle que el Dios que nosotros adoramos es un Dios poderoso, es un Dios grande. Déjeme decirle, nuestra adoración a Dios no debe de menguar. ¿Sabe qué? Nuestra adoración a Dios debe ser más intensa cada día, porque cada día Él ha extendido su misericordia sobre nosotros. Cada día Él nos ha permitido estar acá. Y ahora podemos decir, somos más que vencedores por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Aquellos que ya tenemos años en el Evangelio, tenemos que mirar esas cosas, mirar cómo Dios nos ha llevado. Tal vez hay un Jericó que tienes que conquistar en estos días. Déjame decirte, así como Dios te ha ayudado a conquistar en otros Jericó, en otro tiempo, así vas a poder conquistar en este tiempo. Amén. Dios está con nosotros. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces Moisés lo reprendió no porque el informe era erróneo, sino por la incredulidad y el miedo con que dieron la noticia y la fue recibida. El obstáculo real, podemos decir, en aquel entonces, cuando estaba Moisés, no era Canaán, no fue Canaán, no fueron los pueblos, no fueron las murallas, sino que fue la incredulidad. El pueblo de Dios no le creyó a Dios. Ese fue el obstáculo. La única dificultad para Dios era hacer que su pueblo fuera con Él. Y a veces donde podemos decir que Dios batalla con nosotros es porque no le creemos como deberíamos de creerle. Dios está dispuesto a ayudarnos, pero tenemos que seguir creyendo. Así como le dije, así como cuando usted creyó por primera vez para recibir a Cristo, así tenemos que seguir creyendo. Y aún más, porque la Biblia dice, nosotros deberíamos de ser ya maestros por los años que tenemos. Amén. Pero dice que muchos necesitamos de leche todavía. Que Dios nos ayude, amén.
en lo que vamos a ver, refiriéndonos a la historia de Jericó. Dios va a usar, refiriéndome a la historia grandemente al pueblo de Israel más adelante, pero su plan para Jericó era totalmente diferente. Él no quería usar el ejército de Dios, sino que su plan para Jericó era que el pueblo no hiciera más que unos cuantos actos simbólicos. ¿Saben para qué? Para mostrarles a ellos y a los cananeos cuán poderoso es Dios. Porque ahorita vamos a hacer referencia a lo que leímos allá en Josué. Todo lo que los israelitas tenían que hacer, ¿qué fue lo que le dijo? Era marchar alrededor de la ciudad una vez al día. ¿Cuánto? Durante 6 días, con 7 sacerdotes al frente que llevaran cuernos de carneros delante del arca. El séptimo, ¿cuál fue la instrucción? El séptimo día deberían marchar 7 veces alrededor mientras los sacerdotes hacían sonar los cuernos. Y finalmente, cuando los sacerdotes dieran el último sonido, todo el pueblo debería gritar y entonces caería el muro de la ciudad. Ok, ahora pongámonos en el lugar de los pueblos de Israel. Dios le está diciendo, esto es lo que vas a hacer. Vas a dar una vuelta. Por 6 días vas a dar una vuelta a la ciudad. Pero el séptimo día vas a darle 7 veces. Y al final de la última vuelta, los sacerdotes van a sonar los cuernos continuamente y ustedes van a gritar y los muros se van a caer. ¿Suena fácil? Quiere decir que no tenemos que hacer nada, lo único que tenemos es darle vuelta a la ciudad y después gritar y los muros se van a caer. ¿Eso es fe? ¿Sí o no? Y vimos que el pueblo obedeció con fe. ¿Y qué dice? Y las murallas cayeron como Dios lo había dicho. Pero aquí hay algo muy importante. Ellos obedecieron detalladamente las instrucciones de Dios. ¿Y sabe que a nosotros muchas veces es donde cometemos el error? Que a veces somos obedientes en parte. Obedecemos como que hasta cierta parte y no completamos la obediencia y por muchas veces por esa razón las cosas no se nos dan. Porque está establecido que la obediencia a medias es desobediencia. Tenemos bien claro el ejemplo de Saúl y no vamos a entrar ahí, pero la obediencia a medias es desobediencia. Pero aquí vemos un ejemplo claro del resultado de tener fe y obrar en fe y obedecer en fe. ¿Por qué? Porque Dios lo había dicho. Por eso hay una diferencia cuando Dios lo dice y cuando las personas lo dicen. Porque no crea, aquí tal vez no se mira mucho en la iglesia Cristo vive, pero en otras iglesias le dan mucho énfasis al don de la profecía. No estamos diciendo que no creemos, le digo, yo tengo un ejemplo bien claro de la profecía en mi vida, yo lo compartí una vez. Pero muchas personas, en algunas iglesias dan mucho énfasis en el don de la profecía. Y a cada rato un hermano o una hermana le viene a decir no, que el Señor me dijo. Y le andan profetizando a todo mundo. Déjeme decirle, no todas las veces lo vamos a creer. O la mayoría, pero si Dios lo dice y la palabra de Dios lo dice, le digo, no dude en obedecer a la palabra de Dios y creer que Dios va a obrar de una manera muy especial. Porque vamos a pensar, militarmente, los 7 días de marcha no exigían nada, hablando de un punto militar. Lo que tenía que hacer el pueblo era nada más marchar,
que iban los 7 sacerdotes con los cuernos, el arca, la retaguardia y enfrente. Eso es lo único que tenían que hacer. Militarmente no estaban usando su adiestramiento para la... Pero psicológicamente exigía una gran actitud de valor. Imagínense ver al pueblo de Israel rodeando la ciudad. Imaginémonos, pensemos también en los de Jericó. ¿Qué han de haber estado pensando del pueblo de Israel? Estos, podemos decirlo, por decirlo en un lenguaje más, ¿qué onda con estos? ¿Por qué no le entran? Si aquí estamos nosotros, miren, ya dieron una vuelta, se volvieron. Estos les ha hecho mal el calor de acá de... O aún los mismos soldados de Israel, pero esta no es la manera de conquistar las ciudades. A mí me han entrenado para la guerra, pero no, dice que todos ellos obedecieron. Y todo se fue dando de una manera que Dios quería en todo eso. Déjeme decirles, lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel es lo que se le llama, estaban poniendo la piedra angular. La piedra angular es cuando es la primera piedra que se pone para la edificación de la fe del pueblo de Israel. Ellos estaban poniendo esa piedra ahí en el pueblo de Israel para ir hacia adelante, para seguir avanzando lo que estaban haciendo. Ellos ahora habían aprendido a obedecer a Dios y estaban poniendo su confianza completamente en Dios, y eso es fe. Eso es fe. Creer en Dios y no en nuestra fuerza, no en lo que nosotros podemos hacer. Porque déjeme decirle, muchas veces puede salir es más inspirador para uno ir a pelear, si para eso lo han enseñado como soldado, pero no, aquí ellos estaban. Una de las cosas más sorprendentes de Josué es esto, de Josué capítulo 6, refiriéndose a este pasaje, que no hay, escuche esto, ni una sola palabra de duda o queja cuando se refiere a lo que está sucediendo. Ellos ni dudaron ni se quejaron. Lo que yo estaba diciendo es una especulación que a veces cómo podemos actuar como personas. A mí me han entrenado para pelear al ejército porque me tienen, no, es una especulación, pero dice que ellos ni se quejaron ni hubo duda en lo que estaban haciendo. Y allí es cuando ellos estaban poniendo una fe de valentía, estaban poniendo completamente su confianza en lo que Dios había dicho. Y allí es donde nosotros tenemos que permanecer. Los israelitas creyeron lo que el Señor les dijo por medio de Josué e inmediatamente comenzaron a prepararse para la marcha. Durante toda una semana marcharon cuidadosamente y fielmente. Le digo, la obediencia la que vio que el poder de Dios se derramara. Dios, escucha esto, el punto donde voy, Dios se deleita en matar el orgullo de los hombres. Y podemos decir que Dios acabó con el orgullo de los de Jericó. Ellos se creían impenetrables. Tenían una ciudad, dice, ¿se acuerda que dijimos que al leer el pasaje que nadie entraba ni salía, porque la ciudad estaba cerrada y bien cerrada, que nadie entraba ni salía de aquella ciudad? Supuestamente ellos eran inalcanzables, no había manera. Ellos se sentían orgullosos de lo que poseían, pero no sabían que el Dios de Israel, aquel que había abierto el mar rojo, estaba ahora delante de ellos y iba a hacer que esos muros, iba a derrumbar las murallas de Jericó. ¿Y sabe por qué? Lo que Hebreos está diciendo, lo que dice Hebreos, dice, por la fe, dice, cayeron los muros de Jericó después de que rodearon 7 veces. La fe que tuvo el pueblo de Israel en obedecer.
Así como dice la palabra de Dios en ese mismo contexto, que por la fe Noé condenó al mundo de aquel entonces. ¿Por qué? Porque vino Dios, se le apareció y le dijo: hazte un arca, porque va a llover y va a haber una inundación, va a haber un diluvio. Pero si en aquel entonces ni llovía, ¿cómo era que se iba a inundar todo aquello? Pero Noé le creyó, empezó a construir el arca y 130 años después llegó el diluvio. ¿Y qué dice? Y toda persona desapareció y solo 8 personas se salvaron. Entonces el pueblo, por la fe de Josué y el pueblo de Israel a ser obedientes, fue que los muros cayeron. No era que ellos tenían una gran voz, porque es imposible que al grito, humanamente, que al gritar a alguien, la resonancia de la voz vaya a tumbar una pared de ese tamaño. Es imposible. Fue la obediencia y el poder de Dios que hizo que se derramara. Y ese Dios es el que nosotros adoramos. Ese es el Dios que nosotros servimos. Es un Dios de poder. Y Dios sigue, mire, Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo ayer, sigue siendo el mismo hoy y será siendo el mismo mañana. Pero ¿sabe dónde está la diferencia? Es que nosotros no le hemos creído como debemos de creer para ver el poder de Dios manifestado. Dudamos. Lo que alcanzó el pueblo de Israel en ese momento, déjame decirle, es algo poderoso. Amén. No solamente, vamos a decir, mató el orgullo de los de Jericó, sino también de los israelitas. ¿Sabe por qué? Porque ellos no tuvieron que hacer, no pueden decir, los del pueblo de Israel no pueden decir: no, nosotros fuimos los que tumbamos esos muros. No fueron ellos. Lo que la Biblia registra dice que cuando los muros cayeron, ellos avanzaron y fueron a tomar a sus enemigos, pero Dios había derrumbado. Ellos no se podían atribuirse el éxito de que los muros se habían caído. Y todo lo que Dios quería de ellos era fe. ¿Y sabe qué? Y eso fue lo que dieron. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Y eso es lo que Dios pide de nosotros. Fe en Él. Eso es lo que Dios pide. Que le sigamos creyendo a Él. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo le digo, cuando oigo este pasaje de que sin fe es imposible agradar a Dios, me lleva al otro pasaje del centurión. Cuando el centurión le dice al Señor Jesucristo, le da de conocer del siervo que está enfermo y le dice: voy a ir a tu casa. Le dice Jesús: no vayas, tú solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y ahí registra el evangelio que Jesús se volteó a los que estaban con él y se maravilló y les dijo estas palabras: ni aún en Israel he hallado tanta fe como la que tiene este hombre. Dios se agrada. Dios quiere que Dios quiere la fe, mueve el poder de Dios, pero como no tenemos fe, el poder de Dios no se mueve. La fe mueve el poder de Dios. Ya casi para terminar. Casi, dije, no voy a... Vamos bien. Alguien ha dicho que hay 4 clases de fe. Se las voy a decir. Número 1, hay una fe receptora. Esa fe es como cuando llegamos con las manos vacías a Cristo para la salvación. Amén. Cuando, pues sí, alguien viene, escucha la palabra de Dios y viene la fe, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios y llega la salvación a esa persona. Esa es la fe receptora. Número 2, hay una fe calculadora que cuenta con que Dios obre por nosotros. Vamos a decir, usted está calculando que Dios es el que va a hacer las cosas por usted. Y número 3, hay una fe arriesgada,
que se mueve en el poder de Dios, osando hacer lo imposible. Amén. Esa fe es aquella que para nosotros, para el ojo humano, esto es imposible. Pero nosotros creemos, ¿no? Pero el Dios que yo adoro, el Dios que me salvó, el Dios que yo sirvo, para Él no hay nada imposible. Entonces, esa es la fe que se arriesga todo. Y hay una fe que reposa, que es reposada, la clase de fe que en medio del dolor, el sufrimiento y el rechazo se siente confiada en que Dios lo librará. Yo creo que muchos hemos experimentado cada una de esas fe, pero esta vez es cuando está la situación es difícil o el dolor, decimos, no, el Señor está conmigo, Él me va a sacar de esta, Él me va a ayudar, Él me va a sacar, Él me va a llevar hacia adelante, Él va a levantar mi cabeza. Amén. Y en la caída de Jericó vemos la fe que arriesga. El pueblo de Israel estaba dispuesto a hacerlo todo, arriesgó todo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué lo arriesgó todo? Porque creía en Dios. Era una nueva generación. Aquella generación, por no haberle creído a Dios, Dios le dijo, por no haberme creído, todos ustedes van a quedar postrados en el desierto. Todos aquellos que eran mayores de 20 años, y se cumplió. Ahora era una nueva generación que le creían a Dios. Amén. De acuerdo con la instrucción divina, ellos marcharon, basado en la palabra de Dios, en lo que leímos. El Señor les dijo que tenían que marchar, sonaron los cuernos y también gritaron. Y dice, oiga esto, no añadieron nada ni dijeron nada fuera, tan solo obedecieron. Porque esta es la otra parte. Muchas veces, como lo dijimos, obedecemos a medias. Pero también está el otro lado, que muchas veces queremos ayudar a Dios en las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y nos adelantamos y hacemos cosas, y le digo, hacemos cosas que no deberíamos de hacer, y viene y trae más conflicto a nuestra vida. Ellos no, ellos lo único que hicieron fue que obedecieron. Póngase de pie en esta hora. Y termino con esto. Todo cristiano tenemos nuestro Jericó que conquistar. Y aquí va esto. Si usted y yo confiamos en el Señor y demostramos nuestra confianza continuando valientemente haciendo aquello lo cual el Señor nos ha llamado, en el tiempo de Dios caerán los obstáculos. Si usted y yo seguimos creyendo, seguimos confiando en el Señor, y tenemos que demostrar nuestra confianza a Él, y si obedecemos a Dios, esto es cerrar todo lo que hemos estado hablando, en el tiempo de Dios vamos a obtener o vamos a vencer cualquier obstáculo para seguir avanzando. Tal vez hay alguien acá, algunos entre nosotros, que tal vez no han podido sobrepasar un Jericó o un obstáculo en su vida. Todavía estás batallando con el mismo problema a través de los años. Es porque tal vez no has sido completamente obediente a Dios. Dios te ha dicho lo que tienes que hacer. Tú lo sabes, lo que tienes que hacer. Pero si no obedeces, si no tienes la fe, la certeza de que Dios te puede quitar ese problema, porque déjeme decirle, hay hermanos que todavía tienen muchas dificultades, muchos obstáculos en su vida, y por eso su vida a veces espiritualmente se ve vamos a decir, una vida falta de motivación, mediocre en las cosas de Dios. No hay amor por la palabra de Dios.
No hay amor, aunque estés acá en la iglesia, déjame decirte. Pero qué bueno que estás en la iglesia y este es el momento. Yo creo que esa es la palabra, esa es la aplicación que queremos darle en esta hora. Dios quiere que ese obstáculo que está en tu vida, pueda que haya muchos que tienen mucho tiempo en el evangelio y tal vez se han enfrentado a un obstáculo, han visto el poder de Dios en su vida, pero no pueden superar esto. Déjame decir, ¿sabes cuál es una de las razones por qué no lo has podido hacer? Es porque lo has querido hacer en tus propias fuerzas y no lo vas a lograr. Tienes que dejar que Dios sea el que vaya delante de ti. Y tienes que obedecer a la voz de Dios. Y cuando ven al vencer este obstáculo, a sobrepasarlo, déjame decirte, te vas a formar un carácter de hombre que arriesga todo por creerle a Dios. Tienes que arriesgarlo. Tienes que arriesgar de creer. No tienes que tener miedo a la burla. No tienes que tener temor, sino que tienes que avanzar. Pero tienes que escuchar las direcciones que Dios te ha dado. Porque ¿sabe cuál es lo segundo? Que muchos saben lo que tienen que hacer. No es que no lo sepan, pero dicen, es que no puedo. Sí puedes. En el nombre de Jesucristo tú puedes vencer. Obedece, primeramente créele a Dios, que Él te va a ayudar en esa situación. Número 2, obedécele. Y número 3, espera en el tiempo de Dios. No le quites.